Las hormigas tienen muchísimas curiosidades porque son insectos muy interesantes, pero algunas de las cosas que comentábamos como utilidades tradicionales que el hombre ha hecho de ellas, pues el uso de hormigas como puntos de sutura en zonas tropicales, en heridas, de modo que aproximan la hormiga a los dos labios de la herida. Cuando la hormiga muerde, pues seccionan la cabeza de la hormiga y ya esas mandíbulas se quedan atrapadas ahí y hacen la vez de un punto de sutura. Y cuando ya se descomponen y se caen, la herida está cerrada. Hay un trabajo muy interesante sobre el tráfico en las pistas de las hormigas y lo han aplicado para el diseño del tráfico urbano en los semáforos, o sea, para la regulación de semáforos, porque veían que las hormigas nunca chocaban entre ellas. Interactúan a muchos niveles en el ecosistema y no sabemos, como se dice a veces, que si desaparecieran las hormigas sería el mundo inhabitable, ¿no? No sé si llegaría a ese extremo, pero lo que no cabe duda es que sería muy diferente a cómo es. Las hormigas son grandes recicladoras, es decir, la gran mayoría de hormigas que tenemos nosotros en la península ibérica son omnívoras, comen cualquier cosa. Entonces, sobre todo en estas que tenemos aquí en esta zona que nos encontramos ahora, o en Doñana, también son muy carroñeras, es decir, recogen todos los cadáveres de insectos, de artrópodos, y claro, pues es un papel muy beneficioso porque digamos que están reciclando esa materia muerta. Luego también hay otras que incluso pues intervienen en la polinización. Hay muchas que van a buscar el néctar a las flores y a la vez polinizan también las plantas. Aparentemente una hormiga es muy pequeña, pero son muchísimas. Entonces en biomasa también suponen mucho alimento para muchos animales, o sea, porque aunque la hormiga en sí sea muy pequeña, en un hormiguero hay miles de hormigas. Entonces eso también es importante en un ciclo de nutrientes. Hoy varios miembros de la asociación se han reunido en un bosque localizado en las afueras de Jerez de la Frontera. Tratan de identificar las diferentes clases de hormigas. Para ello utilizan una serie de claves que facilitan la clasificación de la especie. Varía no solo el tamaño y la forma de los individuos de la colonia, sino también hay colonias que solo tienen una reina, como esta grande de los mesos. Hay otras que llamamos poligínicas, que porque tienen varias reinas dentro de la misma colonia y el sistema social que tiene cada especie es diferente. La colonia se divide en reina, obrera y soldado defensor, soldado y soldado defensor. La reina, como principal, más o menos dentro de la colonia es una esclava. Lo que diga la colonia en sí, al completo, eso es lo que hace ella. La sociedad organizada del hormiguero está formada por una reina y otros ejemplares con diversas formas y funciones, los machos y las obreras. Estas últimas están dedicadas exclusivamente a buscar comida, llevarla a casa, alimentar y cuidar a la reina y su prole. Existen variantes dentro de la casta de obreras y dependiendo de la especie pueden variar en tamaño y conducta. La reina tiene un fin muy concreto, poner huevos. De acuerdo con el medio que habitan, las hormigas han adquirido diversas habilidades para la supervivencia. Algunas cortan hojas, que transportan a su vivienda subterránea para cultivar en ellas hongos con los que se alimentan. Otras capturan insectos, que alimentan con plantas para luego ordeñarles la miel que producen. Hay hormigas tejedoras, que cosen hojas y cargan grandes pesos a las copas de los árboles donde mantienen su vivienda. Hay hormigas que han encontrado un sistema de colaboración con ciertos árboles, a los cuales protegen a cambio de alimento. Las hormigas guerreras son nómadas y mudan su campamento cuando han agotado la comida a su alrededor. Una de las cosas más interesantes de las hormigas es la cantidad de interrelaciones que tienen con otros organismos de su entorno. No algunas tan evidentes como alimentarse de plantas o de animales, sino también relaciones de mutualismo, de simbiosis. Hemos visto el ejemplo de algunas plantas que se granjean la protección de las hormigas, dándole néctar o sirviéndoles de lugar donde nidificar.
Pero también las hormigas intervienen en la dispersión de semillas. Algunas plantas necesitan a las hormigas para dispersarse, otras para ser polinizadas, y existen muchísimas interrelaciones a distintos niveles con la fauna y la flora del entorno donde viven. Lo importante es la especie, no el individuo. Las hormigas utilizan la cooperación y la división en el trabajo para conseguir por un lado alimento y por otro para defender a la colonia frente a intrusos. Ciertas redes de galerías que realizan bajo tierra y cuya organización espacial es muy particular se asemejan con estructuras de poblados chabolistas. ¿Por qué existe entonces esa similitud con la especie humana? ¿Existe alguna explicación? Las hormigas llevan experimentando esquemas de organización social desde hace 100 millones de años. Viven sin necesidad de mandos intermedios y adquieren ciertos comportamientos en función de las necesidades del momento. No tienen memoria, pero sin embargo, y gracias a rastros químicos, siguen las huellas de las hormigas que han conseguido alimento. Sus seguidores dicen que a través de un hormiguero podemos saber con detalle sus movimientos y conductas. Comen casi de todo, y especialmente todo lo dulce. Me quedé automáticamente enganchado al foro, empecé a leer, a informarme, a mirar una cosa u otra y fue todo de seguido, de corrido, mucha información y que se entendía muy bien. Y encima una gente que era muy abierta, que estaba todo el mundo dispuesto a ayudarte en principio y me atrajo mucho este mundo. Soy de las pocas mujeres que andan en este mundo de hormigas. Se llegaron a cruzar en el camino, ayudo a mi marido a hacer la tesis, a partir de ahí interés y cada vez más pasión por averiguar y conocer más de ella. Parece que cada vez que más conoce, más desconoce. Desde su forma, porque hay mucha gente que le dice que le dan asco las hormigas. A mí asco no me dan, a mí simplemente me dan curiosidad, son extrañas, me gustan. Y sobre todo la cooperación entre ellas, el lenguaje, cómo son capaces de colaborar entre ellas sin hablar o no sé, es muy interesante. A mí me ha despertado mucho interés esto de las hormigas desde hace ya unos cuantos años, porque yo siempre me gusta mucho la naturaleza y descubrí que las hormigas eran una especie que se adaptaba muy bien a los cambios que el hombre le había generado en su medio. Entonces yo me gustaba, me ponía a investigar, cogía una hormiga, no sé cuánto, y el hecho de ser una colonia, defenderse, el ataque masivo que pueden hacer las hormigas, eso me ha llamado mucho la atención. Y por eso me metí en el foro de la marabunta y busqué información, fotos y tal, y ahora pues soy un friki más de las hormigas. Las hormigas pues me fascinan, vamos, es que es fácil verlas, es fácil estudiar lo que hacen, son muy curiosas de ver. Son insectos sociales únicos, diversos, viven muy cerca de nosotros y pueden ser consideradas las criaturas más belicosas del planeta. Su éxito evolutivo se debe a su diversificación, por eso nunca dejarán de sorprendernos. Con cierta frecuencia hablamos de los peligros que amenazan la supervivencia de determinadas especies. Y yo no sé si, Juan Carlos, en el caso de las hormigas, ellas también se ven en peligro, ¿no?, por algunos de estos males comunes, ¿o no? Sí, pues también hay, como decía el reportaje, hay 12.000 especies más o menos de hormigas catalogadas y unas 8.000 que se piensan que podrían existir. Aunque hay muchas especies, la verdad es que también hay bastantes que están en peligro de extinción, y están fundamentalmente en peligro de extinción por la invasión de otras hormigas, de otras especies invasoras. Aquí en España está ocurriendo, por ejemplo, con la hormiga de jardín, que está desplazando a muchas otras, o la hormiga argentina que se citaba en el caso de Doñana, y que aniquila completamente las colonias de otras hormigas. Por lo tanto, sí, hay especies de hormigas también en peligro de extinción, fundamentalmente por la invasión de otras. Elena, ¿y podemos decir que las hormigas son inteligentes porque cooperan para sobrevivir, porque han sabido adaptarse y porque, bueno, pues algunas de esas
variedades de las que hablábamos antes hacen cosas realmente increíbles, ¿no? Sí, efectivamente, yo creo que hay que destacar, lo más importante es el trabajo cooperativo, ¿no? Como bien decías, pero yo creo que la inteligencia y el trabajo cooperativo no corresponde al individuo o a la hormiga, sino más bien a lo que es el hormiguero. ¿Por qué? Porque la colonia yo creo que es lo que da sentido a la vida de estos insectos, de las hormigas. Las hormigas tienen una función muy concreta dentro del hormiguero y lo saben perfectamente, sobre todo porque forman ese superorganismo, ¿no? Socialmente organizado. ¿Hay algún encuentro previsto, algo que podamos dar una fecha para que se anime la gente y descubra más cosas sobre las hormigas? Pues sí, hay fechas y sobre todo para descubrir ciertas curiosidades, ¿no? Que antes comentábamos Juan Carlos y yo, que incluso hay hasta unas hormigas que lo que hacen es capturar presas obreras de otras especies y tienen que hacer el trabajo dentro del hormiguero, o sea que es bastante curioso. Por tanto, esclavitud, ¿no? Quieren que sean esclavas. Sí, además hay una en España, concretamente en Sierra Nevada, hay una especie que captura las pupas de otras, asalta a los hormigueros, los lleva a su hormiguero y cuando nacen hacen el trabajo doméstico dentro del hormiguero. Y eso lo hacen como 3 o 4 veces al año, hacen expediciones para secuestrar pupas de hormigas. Hay una especie endémica aquí. Es increíble, sí. Pues para saber estas curiosidades, pues sí, pueden estar en contacto próximamente con la ciudad de Córdoba, porque el próximo otoño, del 1 al 4 de octubre, se va a celebrar el 4º Congreso Internacional de Mirmecología, que agrupa personas con ese interés de las hormigas. Además, este encuentro va a abordar un tema interesante que apuntaba Juan Carlos del Olmo, como es el caso de las invasoras. En España existe, como bien decía, una especie invasora importante, como es la hormiga argentina, que se introdujo a finales del 19 y que está desplazando completamente a otras especies ibéricas de la península. Gracias, Elena. Gracias. Que tengas buenas vacaciones. Igualmente, María.